Bien, aquí estamos de vuelta con el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión que ahora recibe a Alejandro Abreu, un amigo de antaño, sociólogo, político, y lo hemos traído en la mañana de hoy en su condición de coordinador de lo que constituye la mayoría constructiva, que es una especie como de corriente crítica que nos ayudará de alguna manera a ver y a visualizar y a entender mucho mejor las circunstancias actuales de la actividad política nacional, en tu condición de sociólogo y en tu condición de organizador de esta corriente de opinión que representa mayoría constructiva. Buenos días, Alejandro, y nos da mucho placer que estés acá. Igual para mí, buenos días, ya tengo un tiempo viendo el programa, va todo muy bien y además con excelentes profesionales. Gracias. Y especialmente yo admiro mucho tu carrera, Francis. Muchas gracias. Y eres una de las principales voces de las últimas décadas en la sociedad dominicana. Y siento como una cierta familiaridad contigo. Así es. Y a la orden aquí. ¿Cuál es tu percepción, Alejandro, sobre la actualidad, el momento actual de la República Dominicana desde el punto de vista político? Asistimos a un proceso comercial el próximo 19 de mayo y de alguna manera, indistintamente de que hay una percepción de que el PRM tiene una mayoría que domina el escenario, recientemente estaba aquí con nosotros compartiendo en la mañana de hoy el general Guillermo Guzmán Fermín y decía que no había forma de que se produjera una primera vuelta en favor del PRM. La tuya, una percepción de un técnico, de un sociólogo, de un político, de un catedrático. Mire, en las campañas electorales es habitual el discurso del deseo. O sea, uno desea algo y uno lo defiende. Y eso es legítimo. Si quieren, para ir específicamente a tu pregunta, yo recomiendo un criterio, una valoración, un concepto, una forma de ver. Busque todas las encuestas. Si usted quiere, lo puede hacer absolutamente de todas, las que están a favor de una posición y las que están en contra, y saque el promedio. Ese es el resultado electoral. Eso nunca ha fallado. Ese método a mí nunca me ha fallado. Yeah. Con un margen muy pequeño, digamos que en el 2020, producto del escenario especial que se creó después de las elecciones de febrero, que creó un fenómeno, creo que incluso eso ayudó a la mayoría en la primera vuelta al presidente. Si no, no lo hubiese logrado, pienso yo desde ahora. O sea, a menos que no suceda un fenómeno nuevo. Por ejemplo, para variar las tendencias actuales hacia las elecciones de mayo, tendría que producirse algún acontecimiento. Exacto. Incluso de cierta repercusión. Entonces, contra eso no se puede pelear. O sea, ahora, otro criterio. Tomen las principales 4 encuestas. ¿Y cuáles son las principales 4 encuestas? Muy sencillo. Las que tienen tradición, las que tienen más legitimidad por sus resultados y sus aciertos previos. Están ahí, todo el mundo sabe cuáles son. No hay que mencionarlas. Y usted ve a ver esos datos. Entonces, lo otro es el discurso del deseo y el discurso de campaña electoral, que es donde más se manifiesta el discurso del deseo. Yeah. O sea, las elecciones están actualmente definidas a favor del presidente. Más bien, a mí me resultaría más interesante buscar explicaciones de por qué es así. O sea, lo que está en discusión es quién quiere en segunda vuelta, porque no es verdad que está consolidado. Incluso hay un candidato que ha estado en esa posición y viene bajando. Acaban de salir una encuesta fresca de hoy en la mañana. 65% del presidente, faltándole unas fracciones pequeñas, sobre 64 puntos y pico, por encima de 64.5. Si tú quieres la redondea 64, si quieres la redondea 65. Exacto. Y el candidato más cercano salió con 20. ¿Qué es Lionel? En ese sondeo. ¿De qué compañía? Acaba de salir, RD Elige. Acaba de anunciarse ahora mismo, hace minutos, casi prácticamente segundos. Okay. Entonces, pero ok, ¿no te gusta esa? Bueno, por vida esa, sí. Vete a otra. O sea, yo no voy a caer en ese asunto porque incluso los sociólogos son lo que, la gente se pregunta, ¿para qué sirve un sociólogo? Los sociólogos son los que diseñan las encuestas, los que hacen el cuestionario, los que diseñan la metodología, los que dirigen el trabajo de campo y los que hacen análisis estratégico, esa es nuestra especialidad, una de nuestras especialidades. Incluso una de las que genera más éxito a los profesionales que se dedican a ella. O sea, la tendencia está consolidada. Además, eso no ha tenido variación significativa. Eso varía algunos porcentajes. El presidente Luis Abinader tiene una tendencia a ser el más votado, esto es más relevante ya, de la historia democrática dominicana del 63 aquí. Ese sí es un dato que tiene mucho más implicación. Los picos son vos en el 20 de diciembre del 62, que sacó
59, y el otro pico de Danilo Medina en el 2016 que sacó 62. 62 puntos. O sea, y el presidente, la tendencia que sigue el presidente es a quedar encima de ahí. Y ese es un acontecimiento que tiene importancia para la legitimidad de la posibilidad de un segundo gobierno. Ahora, e incluso, reitero, la estructura partidaria es muy importante en unas elecciones. Este es un país presidencialista. Sí. Por eso los presidentes sacan esas proporciones. Y entonces el poder del PLD podría hacer variar el resultado, o ponerlo incluso más cercano todavía con relación al segundo lugar, que es el tema en debate. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que el presidente ha logrado consolidar esa simpatía? Nosotros creemos que el presidente está inaugurando, no está consolidado, apenas inicia un nuevo ciclo político en la sociedad dominicana. Incluso que tiene implicación generacional, tiene implicación generacional. Pero al margen de eso, la parte más relevante es que tiene aspectos relacionados con la forma de ejercer el gobierno. El presidente Luis Abinader es el primero, yo hablo con conciencia y de historia. Yo ayer me debatí entre escribir un artículo entre la actualidad en contra de la historia. O sea, regularmente las reflexiones, que incluso que intenta hacer análisis, pierden la noción de la historia. El presidente Abinader es el primero después de Bush que toma la ética desde el gobierno. Me voy a explicar. El tema de la corrupción siempre ha estado planteado, claro que sí, pero desde la oposición. Todas las oposiciones reclaman el cumplimiento de las leyes y la buena administración de los fondos públicos y acusa a los gobiernos de corrupción. Eso siempre es una tendencia que tiene 50 años, desde Trujillo hacia acá. Eso ha sido así siempre. Lo que no había sucedido era que un presidente, después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de gobierno, e incluso la propuesta de 4 años más, se comprometa de nuevo con el elemento de control en la administración de los fondos públicos. Eso no tiene precedente. No lo hizo ninguno. Si lo pueden verificar y ninguno lo sostuvo. Pero hay una segunda característica. Usted puede... Eso no quiere decir que tenemos el mejor de los mundos posibles. O sea, eso no. Simplemente quiere decir que el presidente tiene una forma de ejercer la presidencia en la que se compromete en cada declaración con el respeto a los fondos públicos e incluso exhibe resultados con los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Y tiene ahí a Milagro Ortiz Bosch, que representa esa tradición. Sí. Esa relación entre el presidente y Milagro Ortiz Bosch, poca gente la conoce. En el año 2007, yo fui director de estrategia del proyecto presidencial de Doña Milagro. Sí. Doña Milagro dijo, yo no voy a aspirar más a la presidencia. Y fue así. Jamás volvió a aspirar a la presidencia. Y Luis Abinader va a llegar a ser presidente de la República. Eso es sorprendente. Lo dijo 13 años antes de llegar a la presidencia y se le dio. Entonces hay una relación y Milagro Ortiz Bosch representa precisamente esa tradición ética en el gobierno que tiene una presencia relevante. Ahora, hay un segundo aspecto de la modalidad de gobierno que inaugura el presidente y que para mí podría ser un nuevo ciclo político y es, yo le llamo presidencia ética ciudadana. ¿Dónde entran los ciudadanos? Sí. Los ciudadanos entran en que el presidente está delegando poder del presidencial. No lo había hecho nadie en el nivel de dimensión en que lo hace el presidente. O sea, delegando poder. Se quita poder en la presidencia y lo pasa. ¿En qué medida? Pongámoslo visualmente. Ejemplo. Lo ha hecho con la justicia, lo ha hecho con la Procuraduría. O sea, y un compromiso de que la Procuraduría sea independiente por la Constitución y por ley. O sea, él está comprometido con eso. Y además ha buscado unos fiscales. No hay manera de influenciar a la Procuradora General de la República. No hay manera de influenciarla. Por ejemplo, el expresidente Leonel dice que ya tenía un procurador independiente. Por favor, presidente Leonel. Su procurador es un activista de altísimo nivel de su proyecto político histórico. Sí. A que era un hombre con preparación jurídica y con medidas y juicios propios y algún nivel, margen. Sí, es cierto, incluso que tiene respeto en la sociedad, yo mismo lo valoro y lo pondero, pero no al nivel de la tradición de la procuradora actual y el equipo que está ahí. O sea, pero además el presidente ha dicho, usted reformó la Constitución de la República en el 2010. La Constitución vigente es fundamentalmente la que usted inspiró. ¿Y dónde está el artículo que establece tasativamente, sin posibilidad de modificación, a menos que no pase por un proceso mayor, involucrar al Congreso los fiscales?
pero además ha delegado poder en quienes controlan a los controladores. Y esto es tengo años explicando esto, pero ahora es que tengo el mejor escenario para presentarlo. Una democracia funciona por contrapeso. Entonces tiene que haber alguien que controle a los funcionarios, que controle a la policía. Fíjate que el rol de la policía es controlar. ¿Por quién controla a la policía? Sí. Tiene que haber alguien que controle a los organismos que tienen la responsabilidad, incluyendo a la propia presidencia, cosa que no estamos acostumbrados en este país. Entonces, el presidente ha delegado poder importante en la contratación de compras. Ese joven que está ahí, a quien yo conozco perfectamente, incluso conozco a su padre, Pimentel, no es verdad que es sobornable. Y es verdad que aplica los mecanismos lo más riguroso posible. Entonces, asimismo, los diferentes organismos de control en general han recibido mayor apoyo en el presidente para que se muevan y actúen. Pero además, por ejemplo, se están quejando algunos discursos opositores tradicionales. Siempre el discurso opositor ha sido el mismo, Francis. Toda la vida han dicho lo mismo. De que la Contraloría dice que muchas de las cosas que aparecen se pueden solucionar. Bueno, por lo que usted tiene, o sea, los problemas, digamos, de manejos irregulares que se han identificado, que no llegan a generar un delito o a generar la necesidad de someterlo a nivel judicial. Incluso acabo de oír recientemente a alguien que decía esta misma mañana, todo lo que plantea el gobierno es subsanable, incluso porque usan esa palabra o dispositivo que da la Contraloría. Pues usted lo que tiene que ir es caso por caso, tomar casos específicos, desmontarlo y ver si hay un caso que tiene implicación judicial y usted incluso proponerlo o reclamarle a los mecanismos competentes que reclaman independencia o que tienen más independencia mayor que la anterior, que actúen en cada caso específico. Usted lo que tiene que ir a caso, o sea, cuando usted enfrenta las acciones corruptas, que para mí son una violación a la institucionalidad grave del país, porque los fondos públicos deberían entenderse como patrimonio sagrado del país. Entonces, pero además el presidente tiene un detallito, Francis, y es el hecho de que el presidente está delegando poder en la ciudadanía. Y me detengo un poco para explicar esto. Sí, no, eso es apreciable. Los medios de comunicación hoy día tienen más poder que hace 5, 3, 10 y 15 años atrás, a nivel tal de que pueden sacar un funcionario. Eso es poder. Alguien me pregunta, ¿pero y qué hace? Hoy día una crítica puede tener una repercusión e incluso no solo sacar un funcionario, más aún, podría incluso hacer que una decisión presidencial vuelva atrás. Sí, eso es verdad. Y ese es uno de los buenos atributos que se le puede indicar al primer mandatario de la nación, posiblemente también el acceso, que es fácil. No es el tradicional acceso a los dirigentes políticos de altos vuelos, que son inaccesibles y que son muy difíciles de ver. El presidente incluso devuelve mensajería a través de WhatsApp. A miles, diarios. A miles, sí, eso para mí tiene una connotación sumamente importante. Eso es ciudadanía. Eso es ciudadanía. Y eso es poder. Pero ha sido exitoso el asunto que tiene que ver con la independencia no del Poder Judicial, Alejandro, sino de la estructura persecutora que constituye el Ministerio Público, que no es la justicia. La justicia es un brazo del Estado, es un poder del Estado. El Ministerio Público es el brazo persecutor. ¿Realmente se le puede indilgar al primer mandatario un triunfo con una supuesta independencia del Ministerio Público? Mira, lo más importante es, y te lo aseguro, que los funcionarios ahora tienen más cuidado. Eso sí. Que están más advertidos. Porque en aquel momento se pueden ver en la piqueta pública o publicado. Y eso tiene relevancia, y le mete presión. Y esa política de asentamiento o de demandar, también le da más poder a la sociedad para exigir, obviamente, uno lo que quiere es que la Fiscalía, todo el sistema de Fiscalía General, no solo opere con los casos políticos que implican a políticos, sino también que sean eficientes en los casos públicos, comunes. Y le falta todavía mejorar. Yo lo veo en un proceso de mejoramiento. Le falta todavía mejorar. Hay otro aspecto. Si concentramos los discursos políticos en lo negativo, es la tendencia tradicional, no vamos a poder percibir los avances que ha tenido la sociedad. Y yo descubro a través de una larga militancia partidaria, que hoy día no está, digamos, en pausa, yo descubro que el discurso negativo no soluciona un solo problema. Si fuera así, la sociedad dominicana hubiese dado saltos más grandes en los últimos 30 y 40 años. Porque resulta que algo que es de sentido común y algo que explican todos los coaches, que están muy de moda ahora mismo, coaches motivacionales y empresariales, todo tipo de lo político,
Resulta que tú solo avanzas con los logros, o sea, con el éxito y multiplicando el éxito con lo positivo que tú avanzas. Tú no avanzas con el discurso negativo. Yo no estoy proponiendo un discurso ingenuo, ¿no? Yo no creo que estamos en el mejor de los mundos posibles. Yo lo que digo es que hemos mejorado mucho en la sociedad dominicana y que además hay logros de gobiernos anteriores. Incluso uno de los éxitos, no se puede dividir una sociedad 4, 8, por periodos presidenciales tan radicales como nosotros lo hacemos. Eso no tiene noción de la historia. Como los problemas de la carestía de precios empezaron cuando empezó este gobierno. Eso es caricatura. No. Eso es caricatura. O sea, hay que ver las cosas más de fondo. Claro. O sea, la sociedad dominicana está en su mejor momento en términos de productividad, de producción de recursos, de crecimiento económico, de una tendencia sostenida por décadas. Eso es algo que ha dado mucho trabajo que lo podamos asimilar, porque nosotros mismos no nos lo creemos. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo algo anecdótico, porque a mí me llamó mucho la atención. Yo estoy volando de Panamá a Guatemala en el 2003 por ahí. Recuerdo que fui a acompañar a Tuede Camps en ese momento, que era presidente del PRD, a una actividad de la Internacional Socialista. ¿Qué resulta? Que tomo un periódico en el pequeño avión que voy y me encuentro con un titular que dice: República Dominicana, potencia económica del Caribe y Centroamérica. Cuando yo veo aquello, yo digo, pero es la primera vez en mi vida que yo veo que le dicen potencia a mi país, que no sea en los deportes. O sea, Dominicano hoy día ya ocupa un lugar estelar en el turismo. ¿Qué es lo que hay que reclamar al turismo, por ejemplo? Y creo que el Collado ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Igual, y Javier hizo también algunas contribuciones. Francisco Javier. Sí, es que el desarrollo del turismo impacte más en las comunidades periféricas y tenga una mayor relación de vínculo con la economía y la sociedad global. Hemos mejorado la sociedad que está al exterior. Y hemos ido avanzando, pero hay que seguir avanzando. Incluso Collado, que es la primera vez que lo digo en público, y me surge simplemente por mi ejercicio de ser veraz en la política. Ha hecho inversión en turismo comunitario, turismo interno, turismo local. Esa tendencia la ha profundizado en su gestión y le ha dado mucha legitimidad. Entonces así te puedo mencionar muchísimos otros pequeños logros que se han ido, que van en tendencia. Ahora, solo se avanza señalando lo positivo y reconociendo lo negativo. Sirve para el diagnóstico, pero no para la solucionática. Me gusta esta palabra. El idioma español no usa verbalizaciones de ese tipo, es una influencia anglosajona. Pero si tú te quedas en la problemática, siempre, eso te pasa en tu vida personal, te pasa en tu vida familiar, te pasa en todo. Tú tienes que llegar a las soluciones, a la salida. Entonces la sociedad dominicana se va encaminando, y un sueño que tengo, que no, otro día se lo voy a desarrollar, y estoy proponiendo que nosotros sumamos el resto de tener 5 gobiernos de calidad hasta llegar al 2044. ¿Qué va a pasar en el 2044? No el 2044 que planteaba un candidato que era de edificios, no, eso no es el tema dominicano ni de obras. El tejido institucional, económico, social, la seguridad pública, el manejo de la frontera más consolidada ya, para llevar a la República Dominicana a su punto más alto de la historia en el 2044. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar el bicentenario de la República. ¿Qué pasó en el primer bicentenario? 1944. ¿Qué sucedió ahí? Que quien celebró ese bicentenario y se lo apropió fue el régimen de Trujillo, régimen autoritario, régimen represivo. Ahora, la democracia consolidada dominicana en ese trayecto y buenos gobiernos, no importa de qué partido ni cómo se llame, nos podría llevar y nos debe llevar al momento más alto de la sociedad dominicana en la historia, cosa que yo creo perfectamente factible y posible, y veo las condiciones hoy día de la sociedad para poder encaminarse en función de esa posibilidad. Rasgos específicos que tú quieras resaltar y puedas resaltar como una expresión de desarrollo, de crecimiento, que es mejor al fin y al cabo resaltar lo positivo que lo negativo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuáles son los logros? Porque paradójicamente, indistintamente de que se trate de algún asunto cosmético, las alzas en los artículos de la canasta familiar, que siempre se han producido en todos los gobiernos, esta vez han estado más marcados. Y paradójicamente el presidente tiene un buen posicionamiento electoral, a pesar de que la cantidad es enorme de artículos que se han incrementado y que son artículos que forman parte de la canasta. Esa misma encuesta a la que tú aludes, que tenemos en pantalla, ya, a pesar de que hace pocos minutos que fue hecha de conocimiento público, le sigue dando una enorme ventaja al primer mandatario de la nación. A pesar de esos incrementos tan marcados que se han registrado
en esos productos que forman parte de la canasta. De hecho, la misma encuesta dice, Francis, acabo de leer, que el principal problema que cita la gente es el problema del alto costo de la vida. Exactamente. Es más de un 31%. Que es un elemento doméstico, pero que siempre ha sido usado con muchos niveles de efectividad justamente para resaltarlo en desmedro de que no está por repetir. La explicación mía es que en la oposición se pierde racionalidad. Y el sentido común de la gente en la calle le dice que el presidente no es responsable ni de la política de esa carestía. El sentido común de la gente lo siente y lo sabe. El sentido común en ese sentido de la calle es más racional que la propia liderazgo de la oposición. Y me refiero, cuando hablo de la oposición, no me refiero a esta oposición, me refiero prácticamente a todas las oposiciones que así operan igual. O sea, no son políticas de gobierno lo que han creado esa inflación, son efectos internacionales. El gobierno no ha, el presidente, una de las cosas por las que nosotros apoyamos la continuidad del presidente es porque creo que no ha desarrollado toda su potencialidad y debe tener 20, 24, 28 para ejercer la presidencia sin crisis. El presidente tuvo crisis en el 2020 cuando recibió, 2021, 2022, parte de 2023. Después se le agregó el conflicto con el tema de la guerra de Ucrania, que creó un efecto de distorsión en el tema de seguridad, el tema de petróleo y en el tema de alimentos, en el tema de cereales, grave, severo. Y la distorsión de los buques con relación al tráfico de mercancía a nivel mundial afectaba incluso China, incluso tuvo restricciones. Si tú analizas la economía global, se contrajo, incluyendo los Estados Unidos, donde la inflación fue relativamente más alta que en la República Dominicana y lo impacta directamente. Incluso y ahí se manejó, en términos personales, se manejó extraordinariamente bien. Sí, yo acabo de estar en los Estados Unidos, especialmente tenía muchos años que no iba a la ciudad de Nueva York. Nueva York en décadas anteriores tenía la fama, y yo la pude comprobar, que la comida era barata. Pues resulta que ahora, en muchos aspectos, la comida de allá es más cara que aquí. Un fenómeno serio, severo. Lógicamente, allá se gana más. Y obviamente, si se gana más, ellos pueden compensar más. Aquí se gana menos y podemos compensar menos. Aquí es más duro, en términos prácticos, pero en términos puramente nominal y estadístico, que a los economistas les encantan las estadísticas. A los sociólogos no nos encantan las estadísticas de ese sentido. A los sociólogos nos hacemos más énfasis en la relación social, en la subjetividad de la gente, en las relaciones culturales de la gente. Ahora, volviendo a la primera parte de tu pregunta, para mí muy valiosa, y te la agradezco. ¿Qué factores yo veo diferentes, potenciales, para que esa sociedad dominicana de mayor nivel pueda desarrollarse? Fíjate qué curioso. Y en la juventud, contrario a lo que establecen la mayoría. Ahora tenemos, digamos, los opinantes. La juventud más capacitada de la historia es la que tenemos hoy día. Donde hay más profesionales, donde hay más posgrado, donde hay más doctorado, donde hay más desarrollo técnico de ellos. Pero la cosa no queda ahí. Es la juventud más informada. Es la juventud con mayor información de la realidad internacional, porque incluso tiene flujo de relación, viaja más y además tiene familiares allá. Es la juventud más emprendedora de la historia. O sea, un emprendimiento incluso no reconocido que tiene el dominicano. Hay un trabajo, permíteme aprovechar la tranquilidad de un programa como este para decir. Fernando Ferrán, por ejemplo, un dominicano que se hizo aquí, aunque nació fuera, que dirige hoy día la unidad de investigación social de la Pucamaima, dice que el emprendedurismo que hay en el corazón del Cibao tradicional, de los cibaeños, es el que ha podido potenciar el nivel de vida de los dominicanos en el exterior. O sea, no nos reconocemos la capacidad emprendedora del dominicano. ¿Qué resulta? Que tenemos la juventud más emprendedora, la que más potencia, la que más crea autoempleo, la que más iniciativa propia crea en la historia de la humanidad. Pero las cosas no terminan, aún no termino. Es la juventud más creativa de la historia, donde hay más artistas, donde de todas las áreas, incluso algunos nada más ven la parte del dembow que llega al extremo, que incluso llega a la vulgaridad. Sí, es verdad, eso existe. Pero hay otra música urbana y también dembow de una gran potencialidad. Y hay música de esa misma área que también tiene. Ahí hay unas músicas, mire, cuando le ponen, la preferida mía, mi dembow preferido, es cuando tiene un tumbao espiritual. Por ejemplo, uno que dice, es de Puerto Rico, no un dembow, sino es algo, digamos, más al clásico del reggaetón, con un sonido un poquito más. Y dice, llegaste tú
cuando estaba cayendo hondo, cuando estaba llegando al fondo. O sea, es una música que tú la puedes escuchar en su lírica y la puedes escuchar en su fondo. Llegaste tú cuando estaba cayendo el fondo, que por cierto se pegó muchísimo hace unos 5 o 6 años. Y así hay muchas otras. Entonces, pero me falta un último eslabón de mi balance de la juventud dominicana de hoy día. Es la que tiene más niveles de conciencia con relación al problema medioambiental de la historia dominicana. Incluso yo la estoy caracterizando, le estoy poniendo la generación Infotec. ¿Por qué digo generación Infotec? Muy sencillo. Mire, Infotec llega anualmente a más de 500.000 y 600.000 personas cada año, con formación a diferentes niveles de cursos técnicos. Agréguele a Infotec el ITLA, que por cierto, en este periodo de gobierno ha pasado de un ITLA a 7, de 1 a 7. Y el Infotec ha pasado 300% más las instalaciones del Infotec. Sí. Eso no es perceptible en la imagen pública. Incluso con una cobertura internacional. Entonces usted le agregue que esa generación Infotec, eso para contrarrestar la otra generación de la cual se habla, la generación Alofoque, para poner el contraste. La generación Infotec, que va al estudio técnico, que va a la universidad, que viene de Politécnico, los mejores estudiantes dominicanos del sistema público vienen de los Politécnicos, eso hay que decirlo. Sí. Ahora, Francis, ¿de dónde yo saco eso? ¿Tú sabes dónde yo saco todas esas conclusiones? De mi experiencia docente. 4 universidades, ya más de 30 años, concluido mi trayectoria. Mi mayor orgullo personal ha sido mi carrera docente. 34.000 estudiantes, porque lo he calculado, le he dado seguimiento. Entonces, yo contacto, cuando encuentro un estudiante en mi aula talentoso, le digo, ¿dónde usted estudió? Lo he hecho en todos mis años. ¿Y dónde estudia? Y he dado clases, repito, en Pucamaima, en UNIBE, en APEC, y mi carrera más importante y dilatada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque hay una carrera docente allá. En las otras no hay carrera docente. Pues resulta que la mayoría vienen de politécnicos, así es. De Fe y Alegría, donde están los religiosos, y es el mismo sistema público. Algunos vienen de colegios, y colegios religiosos también, algunos de ellos, y otro tipo de colegios, porque estoy hablando fundamentalmente en la base popular, que es lo que va a entrar a la UAS, que es donde es mi mayor contacto. Y resulta y viene a ser que le pregunto, ¿dónde está? ¿Cuál es esa escuela? Y tú sabes por qué esa escuela y ese politécnico funciona diferente. Por el director, por la directora, por el equipo que lo lidera. Y cuando usted lo lleva a la sociedad, y esto tiene una implicación sociopsicológica. A eso iba justamente. ¿Será eso que explique que el presidente siga, a pesar de esas dificultades que no te gusta que resaltemos, pero que existen como tal? No, que no me gusta. Es que las alzas en los precios, la inseguridad. No, Francis, es que no nos quedemos solo en ella. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. Porque no podemos tener una visión ingenua. Sí, por supuesto. Porque si usted agarra la basura y la tira debajo del mueble, pero a mí, usted no está haciendo nada. Pero a mí, Alejandro, me llama mucho la atención, y yo le busco y trato de conseguir una explicación para mí. ¿Cómo se explica que ante esta situación, aquí hay 2 aspectos fundamentales: alimentos y seguridad? Aquí hay una inseguridad, que tú no puedes salir con tranquilidad a las calles. Claro, ¿Y cómo se explica que el primer mandatario, que el presidente, que el PRM tenga esa simpatía a pesar de esas dificultades tan serias? Porque tiene credibilidad, porque convence, porque lo ven cercano, porque le habla, le dialoga, porque le interpreta, porque refleja seguridad, porque refleja confianza, porque refleja empatía, porque es trabajador, porque se esfuerza todos los días, porque crea autenticidad. Incluso el liderazgo de él está muy por encima del partido y está muy encima por todos los otros, por la forma en cómo él actúa. Y además, un último punto, Francis, por ahora, yo espero volver, Francis. Sí, por supuesto. Un último punto. Yo le desconocía el coraje y la valentía. Quiero hacer hincapié en eso. ¿Qué resulta? El dominicano admira a un presidente valiente, a un presidente con coraje, en la forma en cómo ha manejado el tema y el conflicto en la frontera y el conflicto migratorio. Y eso genera confianza. El recurso principal de un político, de un funcionario, y ellos lo olvidan los funcionarios, en todos los gobiernos lo olvidan. Ahora el presidente no lo olvida porque es un cuestólogo y es opinión pública permanente. El presidente tiene obsesión por tener información. Estoy hablando con conocimiento de causa. Entonces, es la credibilidad. Cuando un hombre público, una mujer pública pierde credibilidad, todo se va abajo. Entonces el presidente tiene una alta credibilidad que la trabaja todos los días. E incluso, me la voy a jugar y voy a decir, y le dice a su funcionario, el que afecta la credibilidad del gobierno y mi credibilidad directa, se fue. Eso no tiene precedente. Con un rasgo también novedoso.
acuérdate, y no quiero decirlo por decirlo, pero el presidente no se le atribuía originalmente grandes dotes de liderazgo. Sin embargo, el tipo se Lo ha ha destapado formado. con un liderazgo que llama la atención. Claro, Al total. punto de que ha debido salir a las calles a ayudar a los demás candidatos a otros puestos Ah, políticos. Te confieso que a mí, Yo me he quedado sorprendido. Te confieso que a mí también me sorprendió, Francis. Ok. Yo no sabía eso. Yo no sabía que esta potencialidad del presidente y desarrollando condiciones estadistas todos los días. Exactamente. Además, un hombre calmado, sosegado, equilibrado, que no luce molesto, que no pelea y llega personal con nadie la discusión política. Evidentemente, entonces, merece y por eso tiene ese apoyo, Francis. Alejandro, un honor y un placer que hayas estado con nosotros por acá. Alejandro Abreu, sociólogo, politólogo y catedrático sobre todo, como ha dicho él, ha sido su principal logro y el que más satisfacción le genera. Obsesivo por la luz. En el escenario más oscuro, usted que me está viendo y me está escuchando, busque la luz. La única salida la aporta a buscar la luz. Ver y insistir en la oscuridad solo aporta sombra y mayor oscuridad. Dios les bendiga. Mayoría constructiva. Mayoría constructiva. Por una República Dominicana como la soñamos, desde los patricios. Amén. Bueno, En la pues línea de muchas gracias. Voz y José Francisco. Muchas gracias a Alejandro por habernos acompañado en la mañana de hoy. Alejandro Abreu, tenemos más tiempo para seguir conversando con Alejandro. Me gustó tu participación, esa visión distinta de las circunstancias adversas que hoy nos adornan. Es bueno tenerla, indistintamente de que uno, por supuesto, la manifieste y la perciba y la resalte como el elemento a no repetir. Pero hay que insistir por lo positivo, por la parte que sea avanzada. Ese razonamiento me gustó. Y además me gustó también la explicación que yo buscaba, la forma de cómo conciliar el alto porcentaje con estos problemas que nos afectan y que nos preocupan enormemente, como la carestía y como la inseguridad. Esos dos aspectos fundamentales, ¿no? Y las redes, recuérdate que las redes, que no son redes sociales, son redes digitales, porque eso no es social, para que sea social tiene que haber presencialidad. Sí. Las redes magnifican las dificultades porque eso da like. Entonces eso no crea una burbuja comunicacional que no nos hace ver lo que hay más allá de ahí. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a ustedes. Ya mañana tendremos la oportunidad de estar una vez más de cerca, desde las 7 de la mañana por el Canal 6, el Canal del Sol. Feliz día, no se mojen si llueve, ¿eh? Hasta luego.